Doy paso a mi compañero Manuel Cortizas, ingeniero industrial y consultor en prevención de ASPEIO. Manuel, cuando quieras. Muchas gracias, Norberto. Bueno, el objetivo de esta webinar primero es agradeceros vuestra presencia y que hayáis estado pendientes de la misma, y el principal objetivo que vamos a tener es pensar que vamos a tener que adoptar una serie de medidas y acciones necesarias para volver a trabajar con seguridad frente al coronavirus. Estas medidas tienen que ser observables y aceptadas. ¿Por qué? Porque no vamos a tener riesgo cero, como cualquier otro riesgo, que podemos estar expuestos en el trabajo, y deben de dar confianza tanto al trabajador como a la persona que pueda acudir a nuestro centro de trabajo. También vamos a poder cometer errores, entonces es importante generar confianza para que esos fallos, esos errores, esas opiniones nos las puedan trasladar para corregirlas. Bueno, la intención principal de esta webinar es daros información, por supuesto, pero también explicaros ciertas herramientas que os pueden ser muy útiles para lograr este objetivo. Bueno, lo primero es saber un poco, situarnos la situación actual en la que estamos. Vamos a estar en determinadas fases y cada fase nos va a obligar o a adoptar una serie de medidas obligatorias. Van a ser obligatorias tanto en la fase 1, fase 0, fase 2, y vamos a tener que seguramente modificarlas a lo largo del cambio de fase. Bueno, pues tenemos que tenerlo en cuenta para, digamos, a resolverlas con eficiencia. ¿Cómo logramos eso? Pues planificando, como cualquier otra actividad más asociada, por ejemplo, a prevención de riesgos laborales, no en este caso, que sería una actuación de salud pública, pero habría que hacer una planificación. Bueno, os quiero explicar o quiero mostraros la primera herramienta. La vais a encontrar en nuestra web, en prevención.aspeio.es. Y es esta, aparece en segundo lugar, pero vamos a empezar por esta. Esta guía, no sé si conocéis las guías que tenemos a disposición en nuestra web, pero es similar a las otras que están presentes. Y la idea que tiene esta guía es cubrir o chequear o ayudarnos a, digamos, a realizar una buena planificación buscando ciertos temas en las que, bueno, aquí veis el índice y vemos, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, en este caso, en el punto 5 de lo que es la planificación. Como veis, no es muy amigable porque es todo texto, pero es fundamental que vayáis punto por punto y analizando lo que os está diciendo en esta guía. ¿Por qué? Porque aparecen todas las medidas que deberéis tener en cuenta para realizar una buena planificación. Os aparecerá un apartado, en este caso más bien adoptado a otras prácticas y medidas, pero os va a especificar al lado derecho en qué tenemos que tener en cuenta para adoptar. En este caso, por ejemplo, es pues, prácticas, por ejemplo, para identificar si un trabajador se puede quedar en casa o ciertas pautas para que el trabajador adopte una prevención frente a un contagio, con lo que tendremos que analizar si las vamos a resolver o cómo vamos a resolverlas. Al final de la guía también podremos hacer un listado de buenas prácticas, un listado de acciones y planificarlas. Esta guía está editada en PDF y podréis rellenar ese PDF, con lo que al final os va a quedar un documento que podríamos considerarlo como un plan de actuación frente al coronavirus. Esta otra guía es más clásica, por así decirlo, la identificamos más como un informe. Esta no está en nuestra página web, pero si tenéis interés, se os podrá facilitar a los mutualistas poneros en contacto, por ejemplo, con el director de centro, con el consultor de prevención o la persona de contacto que tengáis en ASPEIO, y os pondrá en contacto con un consultor en prevención que os facilitará esta guía que podréis rellenar y también asesoraros en cómo debéis de rellenar. Bueno, una vez hecha ya la planificación, vamos a ir por aquellas medidas que hemos adoptado o vamos a adoptar en el futuro. Esta, como veis, que es el teletrabajo, es la primera medida que nos han impuesto como buena práctica para evitar lo que es exponernos al coronavirus. Aquí os he puesto 3 documentos. El primero es una guía de confinamiento y teletrabajo, más bien asociado a lo que es el impacto emocional. Hay otra guía parecida a la que os aparece a la izquierda,
pero la idea es, bueno, estamos confinados, estamos haciendo teletrabajo, ¿qué medidas preventivas podemos adoptar frente al teletrabajo? En el centro veis el protocolo de teletrabajo. Ahí os aparecerá, más bien asociado a lo que es una actuación preventiva de prevención de riesgos laborales, es cómo debo de implantar y qué temas tengo que tratar para que el teletrabajo pues, cumpla con las recomendaciones de riesgos y demás asociadas a este tipo de trabajo. De una forma un poco más informal, pero no por ello menos interesante, a la derecha veis el acceso a lo que es nuestro blog, nuestra página web de asepello.es. También tenemos ahí información en menor tamaño, pero bastante clara y concisa de claves para teletrabajar y organizarte de forma saludable. Podéis acceder también a ellos desde nuestra web. Otra medida importante, ya no es desde que salimos de casa, tendremos que, digamos, ajustar o comprobar los desplazamientos in itinere, es decir, de casa al trabajo o en misión que tengamos que realizar, si somos una actividad que tenga que hacer visita a cliente en estas fases, pues tenemos que tener en cuenta determinados conceptos. En primer lugar es, bueno, dependiendo de qué fase esté, me va a decir qué tipo de ocupación o cómo puedo ocupar un vehículo. Voy a tener que ir solo, puedo ir con algún compañero de trabajo, en qué condiciones. Lo más normal es que nos impongan las condiciones de usar mascarilla y, en excepción, guantes. ¿La mascarilla por qué es? Pues porque lo que tenemos que evitar es transmitir esta enfermedad si nosotros somos, digamos, estamos enfermos o somos asintomáticos, evitar la transmisión. Es una medida de higiene de salud, nada más. Otra medida que nos van a indicar es también el uso de guantes. El uso de guantes no sería, bueno, vamos a decir, recomendable únicamente en aquellos aspectos en los que pensemos que lo que vayamos a hacer vamos a estar más expuesto que en nuestro trato diario. Es difícil muchas veces, si no lo habéis comprobado, es conducir con guantes. Otros aspectos importantes es la limpieza. Principalmente lo que nos van a recomendar es limpiar aquellas superficies, aquellas partes del vehículo donde van a tener mayor contacto con las personas. Por ejemplo, el volante, el cambio de marchas, el salpicadero, demás. Esta limpieza sí es importante que preguntéis a vuestro fabricante de vehículo, cómo debéis hacerla para no utilizar un producto que pueda ser corrosivo o que pueda dañar el interior del vehículo. Si el trabajador tiene que utilizar el transporte público, también es interesante darle una serie de normas o una serie de recomendaciones para que lo haga con seguridad. Otras cuestiones que nos habéis planteado sería el tema de la climatización. En principio, la climatización del vehículo, por los filtros que tiene el sistema de climatización, sería suficiente para, digamos, aislarnos del exterior. El sistema de filtros que tiene el vehículo es totalmente suficiente para, digamos, aislarnos. En cuanto al interior, pues lo que nos recomiendan es aumentar, digamos, la renovación del vehículo, no utilizar la climatización sin hacer una renovación de aire. Bueno, otra medida también, y ya la conocéis, es qué distancia debemos de tomar de seguridad o de precaución para evitar lo que es un contagio. Bueno, pues son los famosos 2 metros. Si en ese caso no podríamos adoptar esta distancia, ¿qué debemos de hacer? Pues implantar alguna medida de separación física. La recomendación es que si esta separación se instala, pues que tenga una altura máxima o mínima de 2 metros. ¿Para qué? Pues para evitar lo que es la propagación del aire que yo pueda exhalar hacia la otra persona y que la distancia entre las dos personas, aunque exista la separación física, pues no sea inferior a 1 metro. Si esto no es posible lograrlo, ya nos recomiendan adoptar el uso de equipos de protección como una mascarilla. A la izquierda veis, hemos editado lo que es un folleto divulgativo sobre el uso de mascarilla y ahí explicamos el tipo de mascarilla que hay, qué tipo de protección ofrece,
si es posible reutilizarla o no, por qué, y la limpieza que debemos de hacer frente a lo que es la mascarilla. Bueno, pues es un folleto bastante escueto, pero bastante completo en el uso y recomendado que le damos a lo que son las mascarillas. Bueno, ahora sí quería explicaros el motivo de los 2 metros. ¿Por qué 2 metros de separación? Bueno, ahí veis a vuestra izquierda una foto y no sé si sabéis lo que es, pero bueno, parece un rollo de papel higiénico, me han dicho, pero bueno, realmente es un pelo de oso polar. El pelo que tenemos nosotros o cualquier pelo tiene un diámetro, tiene un grosor muy pequeño. Bueno, ampliado sería lo que veis ahí, ¿vale? En diagonal o en lo que es el grosor, vemos que podemos situar, pues dependiendo del tipo de pelo, pero vamos, el grosor suele ser de 70 micrómetros más o menos, muy pequeño. Bueno, pues el virus es más pequeño todavía. En diagonal podremos situar más o menos unos 700 coronavirus, porque el tamaño es de menos de una micra, 0,1 micra. ¿Esto qué tiene relación con los 2 metros? Pues fijaros en la otra imagen, es una señorita que lo que hace es estornudar o toser o gritar. Bueno, pues al hablar o cuando tosemos o cuando gritamos, lo que hacemos es generar, exhalamos lo que son unas partículas de agua que pueden tener el virus, el coronavirus. Bueno, las partículas más pesadas, de más de 100 micrómetros, caerán muy cerca. Y se ha estudiado, si veis ahí el enlace, bueno, pues en varios estudios se ha estudiado que alcanzan con mucho, como media, 2 metros. Si esas partículas más pequeñas, son 50 micrómetros, pues esa partícula alcanzará más distancia. Y si ya por lo que sea la partícula es más pequeña o bien por evaporación, porque al exhalar esa partícula se evapora muy rápido, pasa de un tamaño a otro mucho más pequeño muy rápidamente, pues lo que vamos a tener es una partícula en suspensión. Seguro que lo habéis oído, son las partículas que quedan en suspensión y nos lo han dicho varias veces que pueden estar hasta 3 horas en suspensión. Bueno, las importantes, las más peligrosas, son las que quedan hasta 2 metros y por eso es el motivo de los 2 metros de separación. ¿Qué nos recomiendan para cumplir esta separación? Pues nos recomiendan, si veis a la izquierda este documento del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, creo que no lo vais a poder encontrar ya en la web porque lo han retirado, pero lo podéis encontrar en otras web. Supongo que estarán realizando o generando un documento mejor o actualizado. Bueno, esta separación de 2 metros, pues lo que nos indican es que tendremos que señalizar. Acordaros cuando vais al supermercado que veis en el suelo una serie de señales para lograr mantener una distancia de seguridad adecuada. Es difícil medir a ojo los 2 metros. A la derecha veis un ejemplo, en este caso es de la Asociación Americana. Está específicamente realizado para industria de manufactura de alimentos y bueno, ahí explica con ejemplos, con dibujos, cuándo puedo, digamos, poner una barrera o cuándo debo poner una barrera. Si yo puedo garantizar los 2 metros, no necesitaría la barrera, no sería obligatorio. Si yo no puedo mantener esa distancia, tendría que poner una barrera. Y recordar que debería ser al menos de 2 metros de altura. No va a ser muy fácil, por ejemplo, instalar esto en una oficina, pero bueno, una altura adecuada. En los pasillos también nos van a obligar a adoptar esta medida y si no podemos adoptar 2 metros porque los pasillos no suelen ser muy anchos, pues tendremos que adoptar otras medidas. Bueno, ahí veis los ejemplos. Únicamente por curiosidad, recordar que en Estados Unidos la distancia son 6 pies. 6 pies no son 2 metros, son 1,80 y algo. Es decir, no es algo más flexible. Bueno, esta distancia también tenemos que tenerla en cuenta cuando estemos hablando de los puestos de trabajo. Habrá que ver si en los puestos de trabajo que tenemos podremos adoptar 2 metros. En los ascensores también nos lo han indicado y por la distancia y por las dimensiones del ascensor van a obligarnos a utilizarlo nada más persona a persona. Pues también tendremos que pensar qué debemos de hacer, cómo podemos utilizar, digamos, el ascensor adecuadamente por todo el personal que pueda ir a nuestras oficinas. Tendremos que tener en cuenta también las zonas de uso común.
¿Es solamente uso de trabajadores o vamos a coincidir con clientes o con personal que nos puedan hacer visitas? Pues es importante tenerlo en cuenta en la planificación. Otro aspecto importante sería el tema de vestuarios y taquillas. Aquí habrá que jugar con los turnos que tengamos que hacer y separar las taquillas en cada turno para que haya una separación adecuada y el trabajador pueda cambiarse con comodidad. Y otro aspecto importante también es en el uso de aseos. Bueno, ¿qué importancia tenemos en cómo podemos mantener esta distancia de 2 metros? Son aspectos que nos tendríamos que plantear. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es recalcular el aforo. Nos van a exigir como medida un aforo determinado, un porcentaje del aforo que tengamos, dependiendo en qué fase estemos. Bueno, tendremos que pensar cuál es el aforo máximo que yo puedo tener en el centro, en mi tienda o en las oficinas y qué debemos hacer con las visitas o clientes. Voy a implantar un sistema necesario de cita previa, como nos han impuesto en alguna fase, o lo voy a utilizar o lo voy a mantener en otras fases porque me ha ido bien. Eso lo tendremos que prever o analizar. ¿Vale? Y otra parte también importante es cómo controlo yo el aforo. Y a mí, si me dicen un aforo, yo tendré que controlar que no entre más gente de la que puedo admitir por esta medida. La organización horaria también es bastante importante. Tendré que ver cómo accede al trabajo el personal. ¿Qué control de accesos tengo que hacer? ¿Voy a hacerlo escalonado para evitar una afluencia alta de personas? ¿Cómo voy a realizar el control horario? Sabéis que tendremos obligación de hacer el control horario y ya nos han dicho, bueno, la recomendación principal es que si es un control horario con huella dactilar, pues tendremos que pensar que tendremos que limpiar esa huella dactilar, que tendremos que higienizar. Y si lo hacemos con papel, pues también vamos a tener una cierta complicación porque el papel es difícil de limpiar. Bueno, eso también lo tenemos que pensar, cómo vamos a hacer ese control horario. Situaciones personales, por ejemplo, de las personas, pues no están los colegios, no están en funcionamiento las guarderías en muchas fases. Tendremos que pensar que habrá gente que tiene niños o que tiene personal a su cargo que tiene que cuidar. Tendremos que ver cómo compatibilizamos eso con la actividad laboral. Lo mismo con los descansos. La gente que fume, por ejemplo, ¿dónde va a poder fumar? Si yo quiero hacer descansos, si necesito hacer descansos, ¿cómo los voy a realizar? ¿Dónde voy a hacer ese tipo de descansos? Y si tengo abierto el comedor o tengo una sala donde puedan estar tomando pues, algún alimento o bebida, también tendré que pensar que tiene que ajustar el aforo, limitar el tipo de asiento que puede utilizarse y cuál no. Eso lo tengo que analizar y planificar. No es bueno improvisar en estas cosas. En cuanto a vías de evacuación, pues también tengo que tener en cuenta que si yo tengo que hacer una evacuación por emergencia, muchas veces no voy a poder cumplir esos 2 metros de separación. Bueno, pues tendré que tenerlo en cuenta. Y sobre todo, si hacéis algún tipo de simulacro de emergencias o tenéis, por desgracia, una emergencia, pensar que toda esa gente tiene que evacuar a un punto de control, a un punto de control. Ese punto de control a lo mejor estaba dimensionado para unas condiciones que no son las que son ahora de distancia. Pues también tendremos que analizarlo. Vale, orden y limpieza. Pues también nos dicen que tenemos que planificar este plan de limpieza. Importante aquí es pues, conocer la frecuencia. ¿Qué frecuencia me va a obligar? Voy a tener que limpiar 2 veces al día la zona de trabajo. Voy a tenerlo que hacerlo con mayor asiduidad. Si tengo turnos, tengo que hacerlo entre turnos. Vale. Tengo que saber qué es lo que tengo que limpiar y cómo debo limpiarlo. No es lo mismo limpiar una superficie con un producto que con otro. ¿Vale? Las zonas privadas y públicas también van a tener otras condiciones distintas. ¿Por qué? Porque si hay acceso a público, tendré que limpiar con mayor frecuencia. ¿Vale? Y principalmente también en el uso compartido del puesto. Es importante también indicar que, bueno, pues si un trabajador va a compartir, por ejemplo, una herramienta o un ordenador, una zona de oficina, tendré que hacer una limpieza entre turno y turno. Y que el trabajador también pues, se vea cómodo y compruebe que esa limpieza se ha realizado.
plan de limpieza y desinfección, pues también tenemos que tener en cuenta los vestuarios por turnos y los uniformes de trabajo. Salvo que los uniformes estén, digamos, o tengamos obligación por tener riesgo biológico, en este caso lo haría la empresa, pero lo normal es que lo haga el propio trabajador. Pues tendremos que darle unas normas, unas pautas que han cambiado de fase o van a cambiar de fase. Por ejemplo, en fase 1 nos exigen que esta limpieza, si es posible, se haga con alta temperatura, por encima de 60 grados, y ahora en la fase 2 a lo mejor nos van a decir que se haga una limpieza normal o la que hacemos cotidianamente con nuestra ropa. Pues eso también habrá que informar al trabajador. El aseo, pues nos van a decir que si es acceso de público, pues tendré que hacerlo mínimo 6 veces al día. Y si es de uso interno, pues tendré que acomodarme digamos, al uso frecuente de ese aseo. Pero tiene que existir de alguna forma una planificación de qué tiempos o digamos, con qué frecuencia debo de realizar este tipo de limpieza. En cuanto a los desinspectadores de gel, como hay que tenerlos a disposición tanto de trabajadores y en muchos casos de clientes, tenéis ahí un escrito, una norma de cómo usar el alcohol desinfectante de manos. Los desinfectantes de manos son alcoholes y el alcohol pues tiene hay que tener una serie de precauciones. Pensar que es inflamable, ¿vale? A lo mejor si tenemos un botecito pequeño no es importante, pero si hacemos acopio de bastante cantidad, pues a lo mejor tenemos que cumplir cierto requisito de almacenamiento por producto químico. Pensar que a lo mejor, pues dependiendo del alcohol que tengamos y de las características, pues nos exige que a partir de 50 litros podamos tener necesidad digamos, de disponer, por ejemplo, de un armario de seguridad. Bueno, pues en esos casos lo que os digo es consultar con vuestro servicio de prevención, a ver qué normativa industrial o preventiva tenéis que acometer. Y también en el uso de cualquier tipo de desinfectante de manos. Los desinfectantes utilizados, pues en la fase 1 nos van a recomendar que sean viricidas. Estos desinfectantes en la fase 2 ya tendrían que tener esta necesidad. La diferencia entre uno y otros es que en uno están testados por la agencia sanitaria que efectivamente matan al 90 y tantos % de los virus con los que estemos, digamos que queramos limpiarnos. Bueno, pues también tenemos que explicar al trabajador con qué frecuencia y cómo debe hacer una buena, correcta uso de la limpieza de manos. También os habéis consultado cómo podemos higienizar los lugares de trabajo. Bueno, pensar que aquí os pongo esta transparencia principalmente enfocando en el uso del ultravioleta y el uso del ozono. Bueno, pues tendremos que ver cómo podemos hacer una limpieza. Lo normal es que en un centro de trabajo, en una oficina, usemos unos limpiadores normales. No hace falta hacer una limpieza muy específica. También tenemos que tener en cuenta que si hemos estado muchos días sin utilizar estas instalaciones, tendremos que hacer un plan de limpieza un poco más exhaustivo al principio, porque no van a estar completamente limpios como los dejamos. En cuanto al ozono, pues pensar que no está autorizado como viricida y es compleja su utilización a nivel para usarlo para higienizar el aire. ¿Por qué? Porque es bastante irritante. Así que si tenéis pensado utilizarlo y si habéis visto lo que es información, se están vendiendo muchos aparatos, incluso en vehículos te están ofreciendo una limpieza por ozono, pues pensar que es un gas bastante irritante. Tenéis en esta guía, en este documento, información suficiente para que entendáis la peligrosidad que tiene. En cuanto al uso de ultravioleta, pues bueno, las lámparas que normalmente se comercializan para este tipo de higienización son lámparas industriales y son equipos que son peligrosos para lo que es una exposición. Cualquier lámpara de ultravioleta no vale cualquiera, la única que podría tener efecto viricida sería la ultravioleta C, que es una ultravioleta de mayor energía. ¿Vale? También tenéis que tener en cuenta que la ultravioleta no traspasa las superficies. Digamos que yo tendría que, para higienizarme esta superficie, tendría que irradiar por esta parte y por la otra. Entonces, eso es otro de los problemas que podemos tener en el uso de ultravioleta. Pero bueno, en esta guía tenéis más información y os recomiendo que si tenéis interés, pues que la leáis. En cuanto a lo que es climatización, bueno, pues sí hay recomendaciones. La Asociación
europea de climatización y REBA, que se llama, pues sí nos da una serie de pautas que debemos tener en cuenta para lo que es la climatización del entorno laboral. En las normas que hemos visto, de las órdenes que hemos visto de cada fase, nos van a recomendar realizar una ventilación natural. Lo que buscamos con esto es sustituir el aire que estamos respirando dentro de la oficina con aire externo. Bueno, con eso lo que hacemos es diluir cualquier contaminante que podamos tener en el interior. Con una ventilación natural de 5 o 15 minutos al día, pues nos dicen que sería suficiente. ¿Vale? En algunas instalaciones de tipo oficina y demás, aquí tendríamos que hablar o bien con el servicio de prevención o bien con el instalador o el que nos hace el mantenimiento de nuestro sistema de climatización. Porque lo que tendremos que lograr es, si es posible, ajustar el sistema de climatización al máximo caudal posible de ventilación y que esto se pueda hacer, la recomendación que nos dan es hacerlo 2 horas antes de empezar a trabajar y mantenerlo así durante 2 horas después de terminar. Y cuando no haya ocupación en el edificio, no apagar este equipo y mantenerlo a muy bajo caudal, a mínimo posible, pero que no esté parado. También en estas situaciones, en climatización, debemos cumplir otra serie de reglamentos, como puede ser el RITE y demás, y entonces no es posible en muchas ocasiones aumentar la renovación. Bueno, pues la renovación del aire, si no es al 100%, a la máxima que nos sea permitida y que cumplamos la legislación. Tendremos que hablar con estas empresas de climatización para que nos ajusten nuestro sistema de climatización. En cuanto a los fan coil, que son equipos que no renuevan el aire, únicamente lo que hacen es enfriarlo o calentarlo, hacer una pequeña filtración, nos dicen que la recomendación que nos dan es que los mantengamos o siempre encendido o apagado. ¿Para qué? Para evitar lo que es una acumulación de partículas en los fan coil y que cuando hagamos el arranque pues tengamos una dispersión de estas partículas. En cuanto a los parámetros de la climatización que debemos de tener, no nos recomiendan que modifiquemos ni tanto calor ni frío o incluso humedad relativa, porque la humedad relativa en la que estamos trabajando para un confort de 45, 30, 50 tanto por ciento de humedad relativa no afectaría mucho a la propagación o a la proliferación del virus. ¿Vale? En cuanto a la limpieza de conductos internos, nos recomiendan tampoco hacer una limpieza de estos conductos, únicamente cuando el mantenedor nos lo recomiende, pero no tiene por qué ser este proceso por el COVID. En cuanto a los cambios de filtros, pues nos van a recomendar igual. No hará falta hacer un cambio de filtros de la instalación, a no ser que nos lo recomiende el instalador, pero no va a modificarse bastante por el tema del COVID, del coronavirus, este cambio de filtros. Los filtros EPA. Bueno, pues los filtros EPA son filtros de alta eficacia, filtran suficientemente lo que es el aire de climatización y nos van a permitir pues hacer filtros, por ejemplo, de polen, de bacterias, virus. En muchas situaciones no va a ser posible instalarlo en una climatización porque la pérdida de carga nos haría inviable, digamos, la climatización. Entonces, tendremos que ver también la posibilidad de instalarlos o no. Lo normal es no tenerlos y no necesitarlos. Otro aspecto importante son los extractores de los aseos. La recomendación que nos dan es que los tengamos encendidos siempre, 24 horas, los 7 días. Con eso garantizamos que digamos, el caudal de extracción se mantenga y pensar que aunque no hay todavía estudios, pero alguno hay en cuanto a la posible contaminación por el uso de aseos y demás, pues bueno, cuanto menos digamos, propagación de esta partícula que generamos cuando tiramos de la cadena, así decirlo, pues no nos genere lo que es una dispersión de partículas. Y el VC, por favor, siempre con la tapa cerrada para evitar esta generación. En cuanto a recomendaciones de uso de residuos y demás, pues en la fase 1 nos van a requerir unas papeleras con tapa y pedal. Esto en la fase 2 parece ser que se ha eliminado, pero bueno, no consiste en llenar el espacio de trabajo con multitud de papeleras, sino que las que tengamos pues cumplan con estos requisitos. ¿Vale? Los residuos se van a tratar como origen doméstico, incluso si tenemos un trabajador que durante el trabajo presenta síntomas, pues es igual, se va a trabajar
vamos a eliminar los residuos, por ejemplo, de pañuelos o de cualquier cosa, o los guantes que utilice, la mascarilla, lo que sea, con una bolsa, se cierra y se guarda también como de origen doméstico. Otra cosa es en los centros sanitarios, donde sí, digamos, tienen que cumplir otra serie de reglamentación y en ese caso, pues cualquier residuo que esté en contacto con una persona enferma, pues tendría que utilizarse una eliminación adecuada. Serían residuos de clase 3 y tendrían que eliminarse como residuos biosanitarios, pero no va a ser lo normal. En una papelera con tapa y pedal y hacer un uso adecuado con higiene, lavándose las manos, usando guantes y si es preciso, pues mascarilla, pero sería suficiente. Otras actividades que tenemos, otras herramientas que os ponemos a vuestra disposición serían estas acciones de información y sensibilización. Tenemos una de alcohol y drogas y otra de psicosociales, entrenamiento para vencer el estrés. Son bastante dinámicas, se exponen casos y si queréis apuntaros a vosotros o cualquier trabajador de vuestra empresa, poneros en contacto con un consultor en prevención y os darán acceso. Tienen, digamos, acciones, pueden bajarse documentación, está bastante completa. Ya, por último, bueno, no de los últimos, pero es importante tener en cuenta también qué vamos a hacer con las actuaciones de primeros auxilios. ¿Por qué? Bueno, pues no queda muy claro si con una exposición, por ejemplo, a sangre podemos contaminarnos o transmitir el coronavirus, pero bueno, hay que tener en cuenta estas medidas. La principal modificación que ha aparecido en la Asociación Europea de reanimación en caso de, por ejemplo, infarto, más este tipo de actuaciones sí tenemos que tener en cuenta en primeros auxilios y habrá que consultar con el servicio de prevención para modificar seguramente los protocolos porque nos han dicho lo que dicen estas asociaciones es que debemos de evitar pues, acercarnos a la cara del enfermo, por ejemplo, cuando tengamos que mirar si respira o no respira, no realizar insuflaciones y cuando hagamos las pulsaciones, la reanimación, pues evitar que pueda generarnos aerosoles a nuestro alrededor. Bueno, pues estos protocolos sí tendríais que hablar con vuestro servicio de prevención para que os digan ahora mismo cuál es el correcto. Otra pregunta que nos han transmitido sería el control de temperatura. Bueno, yo puedo controlar la temperatura de los trabajadores cuando accedan a mi puesto de trabajo o puedo controlar la temperatura de un cliente que acceda a nuestro puesto de trabajo. Sí se puede hacer y la finalidad que tiene este control es pues determinar a aquellas personas que puedan tener, sin saberlo, una temperatura superior o que puedan presentar fiebre. Tenéis que tener en cuenta que para hacer este tipo de mediciones tenéis que ver qué tipo de termómetro vais a usar o cómo vais a realizar esta medición si queréis hacerla. El proceso normal es saber un poco, bueno, aquí veis una imagen de un vídeo que tenemos de una cámara térmica adaptada, digamos, a lo que es un uso de una mascarilla. No tiene nada que ver con el control de temperatura, pero nos puede dar una idea. Que sepáis que es difícil medir la temperatura de una persona con una cámara térmica, con lo que si vais a utilizar un equipo o queréis hacer una instalación, pues tendréis que hablar con empresas que tengan, digamos, el equipo y que conozcan el equipo, que puedan hacer una buena implementación. Una temperatura de 37, por encima de 37,5, 38 grados, pues podría darnos el caso de detectar un posible trabajador que pueda estar enfermo. Pues habrá que tratarle también con todo el cuidado y cariño y decirle que no puede acceder a nuestro centro por una norma de sanidad y explicarle qué es lo que tiene que hacer en ese momento. Es importante que esa información la tengamos previamente al acceso del trabajador al centro, para que por si se da este caso. Además de todas las normas que hemos estado comentando en esta conferencia, que sepáis que se han elaborado por muchos organismos lo que son guías de buenas prácticas sectoriales, es decir, específicas de por ejemplo, en este caso de construcción o de cualquier otro tipo de actividad. Lo que hacen es adaptar todas las medidas generales que tenemos que tener cumplimiento a las prácticas propias del sector. En este caso, de nuestro portal
de prevención.asepillo.es, podéis ver esta de obra de construcción. Si tenéis cualquier duda o consulta, como nos habéis hecho hacer, por las preguntas que nos habéis hecho previo a esta conferencia, bueno, que sepáis que sí hay buenas prácticas, que hay guías. Si queréis saber si hay alguna específica, pues nosotros encantados, como consultores en prevención, os diremos si existe y qué guías pueden facilitaros a, digamos, a adoptar estas medidas preventivas. En cuanto a información, pues dentro de nuestro portal también tenemos una serie de acciones de información y sensibilización, y una que hemos hecho específicamente para informar sobre el coronavirus es esta. Es una formación que podéis tener acceso directo, o podéis, si queréis matricular a vuestros trabajadores de empresas, pues poneros en contacto con un consultor en prevención para que os expliquen cómo hacerlo. El contenido de este curso, este taller de learning, es muy concreto, dura muy poco. Haciéndolo con tiempo, como máximo podemos tardar 30 minutos en realizarlo, pero nos va a ayudar a informar a cualquier trabajador, a recordar las normas y por qué, los motivos de adoptar ese tipo de información. Los trabajadores podrán descargarse incluso información, incluso tenéis también algún tipo de cartel informando de, por ejemplo, limpieza de manos, uso correcto de las mascarillas, y el contenido os lo he puesto y habla de los 5 apartados principales de qué hago en casa, cómo voy al trabajo, qué hago en el trabajo y luego cómo vuelvo a casa y cómo lo gestiono. Pues todos esos 5 apartados están explicados y es muy fácil de seguir. Yo os animo a que las veáis, y si os gusta poder ver cualquier otro tipo de acciones formativas que veis en nuestro catálogo de e-learning, que veis abajo. Dentro de la página web, recordad, prevención.asepillo.es. También tenemos en nuestra página carteles. Estos carteles son similares a los que tenemos nosotros en nuestros centros de trabajo. Y hay carteles generales, y la importancia de estos carteles es informar al trabajador, que tenga una visión, nada más entrar en el centro de trabajo o en el aseo o en vestuario, de qué normas debe cumplir y por qué. ¿Vale? Pues este tipo de carteles, sin saturarlos, pues conviene ponerlos en lugares específicos, y también se recomienda renovarlos con cierta asiduidad para que vuelvan a tener la finalidad que tienen, que es la de informar, que no nos habituemos a ellos. Si tenéis idea o queréis buscar más información, nos podéis consultar, o dentro de la página web tenemos un apartado de enlaces de interés. Ahí reflejamos toda la normativa, todas las normas, recomendaciones, cualquier información que penséis que pueda tener relación con el coronavirus, seguramente estará aquí en lo que son el convenio de enlaces. Es bastante completo y lo vamos renovando. Los vamos renovando, incluso, por ejemplo, la formación online que hemos hecho también la hemos renovado, es decir, está bastante actualizado. También hay un apartado de preguntas frecuentes, y tenéis también un documento que los podéis descargar, o bien dentro de la página web están respondidas muchas preguntas que muchas de ellas también nos las habéis hecho, pero es importante que conozcáis que existe también este aspecto. Y cualquier pregunta que tengáis y no haya respuesta, pues siempre podéis hacerlo bien vía nuestra página web, o bien hablando con la persona de contacto que tengáis con Asepillo, con el consultor que sea. Y nada más, muchas gracias a todos por haber estado en esta webinar, y espero que os haya sido de interés